Hola, muy buen día, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque seguramente nos van a escuchar de varias partes. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta segunda edición de este seminario, donde tenemos el objetivo de visibilizar qué hacemos las mujeres en la investigación y por qué es importante que las mujeres participen en estos espacios. Agradecemos, por supuesto, siempre estos espacios que está generando la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, porque también está visibilizando el trabajo que hacemos los y les investigadores. Y bueno, pues nos da hoy mucho gusto contar con la presencia de Julieta Martín del Campo Núñez. Ella es una persona que estuvimos conociendo algunos compañeros de la red y nos pareció muy atractiva su trayectoria profesional. Además, pues nos pareció que es una chica que tiene mucho que compartirnos por la parte de la academia, la actividad académica, y pues decidimos que sería bueno extenderle una invitación. Ella amablemente accedió. Así que, bueno, Julieta, muchas gracias por haber aceptado y por compartir con nosotros este espacio y también pues por haberte sumado a este proyecto donde queremos darle voz a las mujeres que hacemos investigación jurídica o que está vinculada con temas de derechos. Y bueno, en primer lugar, quisiera dar el uso de la voz para que te presentaras y nos platicaras quién es Julieta Martín del Campo Núñez. Pues muchas gracias a la red por la invitación, muchas gracias Jimena, Alfonso, por, por pensar en mí y pues por tener este espacio para que les pueda compartir un poco más y visibilizar mucho el tema que me parece algo muy importante. Pues les cuento un poco de mí. Yo soy psicóloga y abogada y actualmente estudio la maestría en Derecho en la UNAM y soy directora de un área de investigación y educación en una asociación que se dedica a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Em, pues creo que parte de mi formación fue indicándome como el camino hacia la investigación. O sea, primero estudié psicología y pues me formé como en distintos ámbitos, estuve de pronto en atención a víctimas, trabajé con adolescentes en conflicto con la ley, también trabajé pues en un centro de atención psicológica vía telefónica, supervisando estudiantes que daban atención en crisis. También formé brigadistas de atención en crisis y de pronto, bueno, yo decidí dar como un giro hacia mi carrera profesional. Siempre quise estudiar derecho y entonces me empecé a meter como en temas relacionados con el derecho penal. Entonces decidí que quería estudiar otra carrera y fue así como ingresé a derecho. Entonces, cuando ingresé a derecho, eh, pues la formación en sí era, o sea, yo me inclinaba hacia el derecho penal, pero ya estando dentro de la carrera descubrí que había un gran mundo de posibilidades y que no solamente me interesaba el derecho penal, sino que había muchísimas más cosas eh, y áreas a las que me podía dedicar. Em, y entonces empecé a dar como un giro a mi trayectoria académica y a dejar como el ejercicio de la psicología y a empezar a como a meterme a cosas del ejercicio de la abogacía. Entonces ahí mi primer contacto, creo que fue un gran escenario porque me permitía conjuntar dos profesiones. Algo que sucede es que pues nadie te explica qué es lo que pasa cuando estudias dos profesiones. Cuando hay vacantes, las vacantes no dicen como queremos personas con estas dos formaciones. O sea, normalmente solo es una formación, entonces, pues es un proceso como poder conjuntar dos carreras y ver como los beneficios de cada una. Entonces entré a un lugar donde hacíamos defensa sobre los derechos de las personas con discapacidad, específicamente discapacidad mental y psicosocial. Y entonces creo que en ese momento fue una gran conjunción entre lo que estaba aprendiendo sobre el ejercicio de la abogacía, pero también como lo que yo sabía acerca de trastornos psicológicos, como entrevistas o algo que empecé a notar es que de pronto no sabían muchas personas que habían sido formadas como vos, cómo entrevistar pues a los clientes, qué hacía si entraba en estado de crisis, qué pasaba si lloraba el cliente. Y entonces así empecé como a conjuntar mis dos profesiones y después surgió la oportunidad de ser asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Entonces ahí fue cuando me di cuenta que había como otra posibilidad más, que podía conjuntar mis 2 profesiones, y que además me interesaba mucho. Y entonces ahí empecé como mi carrera como asistente de investigación, después estuve en otro lugar que se llama Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, donde también fui asistente de investigación, y entonces eso me fue formando una perspectiva, muy distinta y un camino muy distinto al que normalmente se esperaría. Entonces, no sé, en la psicología lo que normalmente se espera es que seas terapeuta o que tengas tus pacientes, pues en derecho muchas veces lo que se espera es que, pues te dediques al litigio, pero pues, o sea, como que este camino me fue llevando como hacia los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional, también un poco sobre la educación jurídica, o sea, de ahí nace un poco mi interés por cómo se forman a las y los futuros abogados, un poco cómo es que no se visibiliza como profesión jurídica la investigación y la academia, cómo es que muchas veces dentro de la academia para ingresar a la licenciatura y poder dar clases, muchas veces no se recibe una formación pedagógica, sino más bien, y pues no es lo mismo ser un buen abogado o abogada litigante a ser un buen profesor o profesora. Entonces, de ahí nace un poco mi interés y es que empiezo como con la maestría y a formarme en esta parte de la docencia y de la investigación. Y pues en mi trabajo pues actual, al final la investigación está desde una perspectiva de discapacidad para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Súper, muchas gracias. De hecho, la primera pregunta que te quería hacer es cómo empezó tu camino en investigación y creo que nos la respondiste, ¿no? Al final fue como tu misma práctica la que te fue dando luces de que hoy se requiere esto, me hace falta mayor información en estos temas, que al final te llevó a iniciar una nueva carrera, ¿no? Y bueno, lo que nos comentas es muy interesante, cómo se complementan estas carreras y quisiera hacerte pues una pregunta dentro de estas comparaciones que tú puedes hacer por tu situación en la que tienes dos formaciones. ¿Cuál es el punto fuerte o cuál consideras que sería como el aporte, eso que te da la investigación jurídica, que por ejemplo no te daría la investigación en psicología, ¿no? Y que bueno, al final pues hace un camino complementario más que antagónico. ¿Cuál crees que sea como ese fuerte o ese valor que da la investigación jurídica? Pues por un lado creo que le da cierta validez a todo lo que estamos haciendo. Creo que de ambos lados se puede complementar o algo que he notado un poco es en psicología, por ejemplo, si recibimos formación un poco más en métodos cuantitativos, cualitativos, como en hacer entrevistas, formar focus group, y creo que eso traído hacia la educación y hacia la investigación jurídica da como un plus dentro de los trabajos que existen de investigación jurídica. Creo que la mayoría se quedan en la parte documental, en la parte del análisis comparativo, a la mejor de normativas, y no hay tanta investigación que esté centrada como quizá en hacer entrevistas, en formular hacia métodos más cualitativos o cuantitativos, porque también dentro de la misma carrera no hay una formación estadística, por ejemplo. O sea, incluso creo que en la maestría, aunque hay pues una línea fuerte hacia formación en la investigación, creo que no está pues tan planteado eso de, no sé, aprender a usar otros programas de software para el análisis de cosas, no sé, Atlas T, SPSS, que, o sea, en la formación psicológica sí está. Entonces creo que eso me ha ayudado como un poco a completar como las investigaciones a la mejor en la parte del derecho, como si hacer esta comparación, que en psicología muchas veces eso no se puede hacer por los mismos instrumentos, a veces es complicado hacer ese análisis comparativo que en derecho sí se puede. Entonces creo que de los dos lados ha habido como ciertas cosas que se han podido como completar muy bien. Súper, pues muy interesante, ¿no? Como que cada área va teniendo y le vas encontrando las ventajas a cada una y la utilidad para trasladar la otra, ¿no? Bueno, una segunda pregunta, Alfonso y yo encontrábamos muy interesante que, pues, que te dedicaras a temas de derechos humanos, ¿no? Parte de los objetivos de esta red juvenil
pues es poner el tema de los derechos humanos sobre la mesa, pero desde una perspectiva de las juventudes. Entonces, pues hay tenemos líneas de investigación que son quizá un poco más novedosas, con temas de actualidad. Y bueno, ¿no? Nos interesa el tema de la formación y de la investigación en temas de derechos humanos. ¿Cómo aportan estas habilidades de investigación a esta defensa de derechos humanos que tú estás haciendo? Es una buena pregunta. Pues yo creo que de pronto hay muchas cosas que en la regulación están escritas, pero en la forma en la que se representan en la realidad, no, pues no se materializa tal cual. Y entonces creo que al final se vuelve la investigación una parte como una herramienta de transformación social, más allá de solo revisar las regulaciones, sino de ver cómo ese impacto que tiene en la realidad social de los distintos grupos de personas. Entonces, creo que muchas veces, pues el sistema legal históricamente ha invisibilizado muchas luchas o las ha visibilizado también cuando hay un gran adelanto. Entonces, creo que de esa forma se puede aportar muy bien a la parte de los derechos humanos. O sea, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, en el tema de discapacidad, la parte de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y entonces, de pronto algo que o sea, que desde que yo entré a la escuela y que nos enseñaron eran que los incapaces eran las personas que tenían discapacidad. E incluso se utilizaban algunos términos peyorativos para referirse a las personas con discapacidad. Y entonces, cuando salgo al entorno de las personas con discapacidad, encuentro como pues que hay una distancia muy grande donde ellos están luchando porque se escuche su voz, por la toma de decisiones, y por otro lado está como una regulación jurídica que les dice, no, no puedes, porque lo dice el derecho y no porque realmente nos hayamos puesto a ver si sí podías o no podías decidir sobre tus cosas. Y entonces creo que el gran aporte desde los derechos humanos es como esa lucha de visibilizar lo que está ocurriendo en la realidad social, porque a veces, pues también el camino del derecho va mucho más lento, mucho más atrasado. La realidad social va cambiando continuamente y entonces el mundo del derecho va un poco más atrás. Entonces creo que es una forma también de impulsar a que haya ciertos cambios y ciertos movimientos que puedan aparejar a la realidad social con la que pues con la que se enfrentan muchas personas. O sea, hasta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue firmada como hacia el 2008 y hasta hace muy poco la Suprema Corte declaró inconstitucional el estado de interdicción. O sea, después de eh, pues unos 15 años después decide como así voy a declarar inconstitucional, y aún así dentro de las aulas todavía hay profesores que hablan sobre la discapacidad como las personas que no pueden decidir. Seguramente todavía hay muchos que recibieron una formación que pues va contrario como a esto. Entonces creo que en la medida en la que se vaya visibilizando esto podemos crear cambios, pues tanto en las personas que están formando a las y los futuros abogados, en las personas que están ejerciendo el derecho, pues también pues al final va a repercutir en la realidad social de las personas que pertenecen a estos grupos prioritarios. Muy bien, muchas gracias. Y al final, bueno, pones sobre la mesa un tema que a veces también es una desventaja que tiene la investigación, que a veces dejamos mucho en el papel y se transforma poco la práctica, ¿no? Entonces, bueno, este comentario que nos haces creo que es muy valioso porque pues siempre es esta invitación, ¿no? A que no se quede solo en el papel, o si alguien ya se dio cuenta, identificó una situación, algo que el derecho, pues, lo menciona, ¿no? Visibiliza, pero también invisibiliza muchísimo, ¿no? Y particularmente el grupo de las personas que viven con alguna discapacidad, pues es un grupo muy invisibilizado por el derecho, salvo que sea alguien especialista y que haya cuestionado y todo, pues no, bueno, pues no está como tan visibilizado y tampoco entre las personas que se dedican a este ámbito. Entonces, pues ahí también como que pones un puntito creo que muy interesante. Y bueno, ya que estabas hablando de grupos que tienen atención prioritaria, quisiera preguntarte,
¿cuál crees que sea la importancia, ¿no? Aprovechando que pues este es un espacio para visibilizar los aportes de las mujeres, ¿cuál crees que sea la importancia, la relevancia de realizar investigaciones con perspectiva de género, ¿no? Y también, bueno, no sé si ahí podrías como platicarnos un poquito más, pues cuando se conjuga el género con algún tipo de discapacidad, esta interseccionalidad. No sé si hay por ahí algún comentario. Sí, o sea, justo creo que pues al final es fundamental también visibilizar estas otras categorías que atraviesan pues a los distintos grupos sociales. Entonces, pues es una realidad que pues ser una mujer con discapacidad pues va a enfrentar muchas más barreras e incluso discriminación en la búsqueda de empleo y en la pues en la garantía de muchos otros derechos. Entonces, creo que mm, pues reconocer estas interseccionalidades y diseñar propuestas que no excluyan a nadie, creo que es fundamental desde la investigación. Entonces, creo que hacer una investigación sobre perspectiva de género y también con una perspectiva interseccional nos va a permitir pues darle una vuelta a este derecho tradicional que a veces pues ha permeado tanto a la educación como a las investigaciones y darle una mirada como distinta donde pues muchas veces en las leyes fue invisibilizada la mujer, también muchas veces las condiciones de discapacidad han sido invisibilizadas, entonces creo que en la medida en que incluyamos a más grupos sociales dentro de nuestras investigaciones, pues van a poder ser visibilizados y creo que eso nos acerca como a una sociedad donde todas las personas tengan una voz y también pues una oportunidad en el ejercicio de sus derechos. Y- Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es un trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, ahora se me viene a la mente, ¿no? Que estás hablando como de crear como políticas o hacer propuestas. Bueno, si ya de por sí hay algunas situaciones que nos que pueden poner a una persona en desventaja o que nos ponen, porque al final de cuentas todos y todas en algún momento podemos estar en una situación o en algún contexto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando hay una situación, decimos nosotros no, pero en cualquier momento nuestra situación puede cambiar y ahí es cuando nos empezamos a preocupar, ¿no? Ahora justo pensaba en decir, bueno, a lo mejor alguna persona que tiene alguna discapacidad física, ¿no? Conjugado con el hecho de ser mujer y que las mujeres pues tenemos algunas situaciones particulares en cada mes, ¿no? Por ejemplo, eso es difícil, ¿no? Y son cosas que pues la norma no visibiliza, tampoco, no sé, ¿no? Que digan así como, pasa esto, ¿no? Es como si no existiera, no, no se habla, no se menciona. Y ahora que lo mencionas, digo, bueno, sí, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Y qué apoyos hay? ¿Qué forma? ¿Qué educación hay? ¿No? Tan solo la formación de la sociedad. Por un ejemplo, ¿no? En el caso, pues, que estaba hablando de la menstruación, pero respetar el caso de los baños, ¿no? De los baños que están asignados, pues muchas veces las personas no lo hacen o no lo hacemos. Y es muy importante esto que tú nos hablas sobre la docencia, porque se necesitan personas que tengan un enfoque diferente de los temas para ir cambiando pues estas situaciones, ¿no? Y transformando poquito a poquito o de forma radical algunas situaciones, pero al final la idea es ir aportando, aportando hasta que se cambien pues algunas situaciones que son discriminatorias o violatorias de derechos humanos o que aumentan los obstáculos que a veces se enfrentan. Y estabas hablando de la docencia y yo te quería hacer una pregunta. ¿Tienes tú en mente alguna persona, alguna, bueno, puede ser hombre, mujer, que haya marcado tu trayectoria académica, que te haya transformado, que te hayas dicho, wow, ¿no? Como que me abrió los ojos, o quizá no fue una persona, quizá fue un momento, pero ¿se te viene a la mente alguien? Yo ahí le acuerdo en lo que yo pienso. Em, o sea, creo que a lo largo de la licenciatura,
hubo varias profesoras mujeres que marcaron mi trayectoria por su forma en la que imparten clase. O sea, como les decía al inicio, o sea, no es lo mismo ser un muy buen abogado a ser pues, un muy bueno, buena docente. Entonces, creo que sí hubo varias mujeres que marcaron mi trayectoria y sobre todo creo que es importante visibilizarlas porque poco, o sea, mucha de la planta docente eran hombres. Entonces, de pronto, incluso en la maestría, mucha de la planta docente también son hombres. Durante los semestres intenté un poco, pues, poder incluir eh, algunas maestras, o sea, docentes. Incluso había una docente que ni siquiera era abogado, sino que era pedagoga, entonces creo que daba una mirada pues muy distinta a la parte de derecho y entonces enseñaba un poco pues a los que estamos en la maestría a formarnos como en la parte pedagógica y de cómo dar clase, que creo que es algo muy importante y que muy pocas veces se visibiliza, o sea, como la formación pedagógica de las y los profesores de derecho. Em, Creo que tuve clase con una profesora que se llama Macarita Elizondo, y ella fue pues de las, o sea, pues de las principales impulsoras mujeres en el derecho y entonces fue de las primeras juezas y entonces nos impulsaba un poco desde el discurso de cómo ella fue la pionera abriendo pues el cambio de perspectiva y como muchas veces al ser madre dentro de pues un ámbito jurisdiccional como muchas veces se le relegaba por ser madre, como pues tuvo que intentar mediar un poco la vida entre la maternidad y pues la vida profesional, contar con una red de apoyo también fue muy importante. Entonces creo que en la medida en la que tenemos esas figuras, eh, mujeres dentro de la academia, dentro de la investigación, que nos inspiran, que nos cuentan cómo han abierto paso, creo que eso nos permite también podernos visibilizar en el camino al que podemos aspirar. O sea, muchas veces no hemos volteado a ver que podríamos ser juezas o que podríamos ocupar cargos públicos altos hasta que vemos como alguna mujer que lo hace, que nos inspira y que nos motiva a poderlo hacer. Súper, sí, y bueno, tienes razón, ¿no? Como que hay, a veces hay más profesores o a veces son más conocidos los profesores, ¿no? Que las profesoras. Entonces, como que se les sigue, a lo mejor ya como que hay situaciones de paridad, pero el reconocimiento a las profesoras pues está en construcción, ¿no? Y bueno, no sé si esa sea una situación en general en Latinoamérica. Es una situación que sí tenemos al menos en México, pero bueno, también es importante ir haciendo este ejercicio, ¿no? Y nombrarlas, reconocerlas es creo que una situación importante. Y pues te agradezco, ¿no? También pues que hagas esta mención. Y bueno, me haces mucho énfasis en la docencia. Tú haces educación e investigación en una institución que se dedica a ayudar a personas con discapacidad, ¿no? Pero das clases, has dado clases, ¿te gustaría dar clases? Sí, sí he dado clases en psicología. eh, También he sido adjunta como de varios profesores en Derecho y justo profesores hombres de la licenciatura en Derecho, también de la maestría en Derecho y actualmente lo que hago es capacitar personas, pues más que docencia es un poco concientizar y darles herramientas para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, de pronto son personas en puestos de liderazgo, personas que pues se dedican al reclutamiento, las personas en lo general que están en la empresa, pero sí me gusta mucho la parte de la academia, creo que es muy importante pues la formación que reciben eh, las y los futuros estudiantes, entonces creo que es algo que sí me gustaría pues eventualmente poder pues estar más presente como en el mundo de la academia del derecho, no solamente en la parte de la capacitación de las empresas, y porque también creo durante pues mi trayectoria profesional hubo un momento donde gran parte del
pues la dediqué hacia el estudio de la educación jurídica y como la enseñanza de la ética profesional. Entonces también es un tema que me interesa mucho en cómo se está formando a las y los futuros abogados, la formación ética que están teniendo, o sea, qué se les enseña, cómo se les enseña, porque al final están los planes de estudio, pero también hay muchas cosas en el aula, o sea, que ocurren en el aula. De pronto en algunos espacios platicábamos de qué pasa cuando por primera vez a un estudiante se les pide, pues no sé, dar una mordida, cómo lo hace, cómo lo vive, como todas esas prácticas que no están en la ley, pero que se dan en los juzgados, cuando tienes que ir a buscar como un expediente, qué es lo que tienes que hacer, cuando llegas pues a la Secretaría de Acuerdos, qué es lo que hay que hacer. Y son todas esas cosas que creo que no están escritas y que es muy importante pues que sepas hacerla como en el día a día de lo cotidiano y que muchas veces no se visibilizan en las aulas. Entonces creo que es algo muy importante. em, y pues eso, o sea, y creo que también, o sea, en la parte de la docencia, también muchas veces, o sea, incluso, pues no tiene mucho tiempo que egresé de la carrera de Derecho, pues justo porque fue mi segunda licenciatura, pero muchas veces fue atravesada por comentarios contra las mujeres, contra las abogadas mujeres, que pareciera que a lo mejor por los movimientos que ha habido, pues se respeta que alguna mujer esté estudiando una licenciatura, pero en realidad la realidad es que no, que todavía hay muchos docentes que tienen resistencia pues hacia las mujeres que ejercen la abogacía. O sea, incluso hay varias, si no me equivoco, varias pues escuelas de derecho donde pues no han tenido a mujeres en puestos directivos o que estén dirigiendo las escuelas. Entonces creo que es muy importante la visibilidad, o sea, tanto en la academia, que haya como profesoras y profesoras, pero también que pueda haber directivas. Sí, y le dan también, yo creo que pues una perspectiva, ¿no? Porque se habla mucho de como de la objetividad del hombre y las características y generalmente como que las cualidades que suelen desarrollar más las mujeres pues como que se infravaloran, ¿no? Y se tratan de eliminar precisamente pues dentro de estas formaciones que se dan, ¿no? Que te dicen esto no te sirve, quítalo, 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 quítalo y casi, casi somos todos iguales, aunque tú tengas otras cosas que aportar, ¿no? Y bueno, pues sí, es cierto, ¿no? Que yo estoy convencida que las mujeres tienen su propio toque para hacer las cosas y para transformar y que al final enriquece, ¿no? Entonces no debería ser algo que sería deseable quitar, ¿no? Como parte del currículum oculto o de la formación y fomentarlo. Y precisamente se ve mucho pues, cuando una mujer ocupa puestos directivos y se permite explorar esta parte, ¿no? No cuando asume un rol en el que es como un deber ser. Ahorita que estabas comentando, y bueno, en general a lo largo de la... Y lo importante que es con ética, ay, mm, a ver, ¿podemos cortar ahí? Creo que tenemos problemas. ¿Ya se escucha? Sí, ya, súper, sí, creo que fui yo. Pero te decía que ahorita como estabas conversando se me ocurría un triángulo en el que está la ética, la educación y el ejercicio profesional. Y pues lo importante que es la ética en estos dos aspectos, ¿no? Porque tanto la ética se va a ver en cómo ejercemos nuestra profesión, también para las personas que dan clases, cómo se dirigen hacia el alumnado y qué buscan transmitirles. Más allá de la teoría, que una buena parte se puede adquirir leyendo libros, sentencias, leyes, etcétera, pues qué es lo que te da el profesorado, ¿no? ¿Qué es lo que te entrega ese plus?
Y pues si el profesor no tiene una formación ética tan sólida, pues quizá los conocimientos que te va a entregar no sean los óptimos, ¿no? Y bueno, en mi caso te quería comentar algo, porque en mi caso cuando trabajé en la Cámara de Diputados recibimos capacitaciones sobre temas para tratar a personas con discapacidad. Y la verdad es que yo ahí aprendí un mundo tan solo con platicar con la gente que iba a dar las capacitaciones y hacer los diagnósticos dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, tú dices que sensibilizar y capacitar. Yo creo que en mi caso fue pues abrirme a una nueva formación y de aprender muchas cosas, ¿no? Que tuve la oportunidad de estar en contacto y de ver los temas y decir, hoy realmente como que uno no se da cuenta de las cosas pues hasta que alguien le dice así como, imagínate, ¿no? Que el día de mañana tuvieras una discapacidad, etcétera, ¿cómo le haces, no? Y bueno, tuve la mala suerte de lastimarme el pie, y eso que había estado viendo unas semanas antes, luego dije, sí, sí es cierto. Entonces fue completa la sensibilización en la capacitación, pero al final se traduce también en un tema de educación, ¿no? Y es por eso te decía que lo vinculaba como un triángulo, un círculo, no sé, un ciclo, pues en el que al menos a mí en la profesión, en la carrera, no me hablaron de estos temas y no me sensibilizaron. Parte lo tengo yo de mi formación de derechos humanos, parte es la experiencia, pero me hubiera gustado tener profesores que me platicaran de esto, ¿no? Que me acercaran artículos o que me dijeran como ve a esta institución y pregunta, o vamos a invitar a la institución para que comparta con nosotros. Y yo creo que ahí están haciendo ustedes un buen trabajo, tú particularmente, Julieta, creo que pues ese es un cambio, ¿no? También, bueno, hiciste lo tuyo en el curso que compartimos en la maestría. Yo creo que pusiste sobre la mesa también temas muy interesantes. Entonces, pues ahí se cumplen los objetivos, ¿no? Investigación, docencia, ética, y que al final, pues es un poco también la idea de esto, ¿no? Que hay estos espacios donde se vea reflejada cuál es la aportación en las investigaciones de las mujeres y de profesionales tan comprometidas como es tu caso, ¿no? Y bueno, quisiera, ya vamos cerrando, hacerte una petición. Si pudieses tú darle un consejo, ¿no? A lo mejor podrías pensar como la Julieta que apenas iba a empezar a estudiar la carrera de Derecho, o a lo mejor imaginando como alumnas que tuvieras, algún consejo que tú les darías respecto de la investigación y la importancia que tiene desarrollar estas habilidades de investigación para la docencia, pero también para su práctica profesional. Sí, o sea, quisiera como o sea, regresar como un poco a la parte de la discapacidad que mencionabas. O sea, porque creo que es un tema importante del que no recibimos tanta formación y al final, pues nos atraviesa. O sea, no es un tema, en muchos lugares se ve como el tema de, pues, cómo voy a hacer mi buena acción y al final, pues, es atravesado por un eje ético, por un eje de justicia, de derechos humanos, también por un eje económico, porque pues también son población, pues, en edad de trabajar, de generar, también pueden ser como potenciales clientes, como que tanto estamos haciendo que nuestros servicios lleguen hacia ellos. Entonces, creo que un nicho muy importante en la investigación es como voltear a ver hacia qué estamos haciendo por ese grupo, porque al final, pues en México, pues la población que se identifica con discapacidad es cerca de como de un 7,7% y al final, pues como decías, cualquier persona puede ser propensa a tener alguna limitación en algún momento. Entonces, en la medida en la que construyamos un mundo para todas las personas, desde nuestros recursos legales, los servicios que estamos dando a nivel jurídico, la formación que le damos a las y los futuros abogados, creo que es importante. Entonces, o sea, como por un lado, creo que el mensaje es sobre la importancia de construir un mundo
para todas las personas desde nuestra profesión. En este caso, pues desde la profesión jurídica, cómo construimos servicios para todas las personas que sean accesibles y que crucen esta interseccionalidad que es muy importante. Por otro lado, también aprender a tomar como las oportunidades que de pronto se nos suscitan. O sea, a veces muy probablemente entramos a la carrera con un objetivo y puede ser que cuando salgamos quedemos con otro objetivo profesional, pero creo que es importante saber tomar pues las oportunidades que se van presentando. En mi caso fue como la oportunidad de poder hacer investigación, que creo que al final es importante reconocer como pues la diversidad que hay, no solamente como entre las personas, sino también la diversidad dentro de la profesión jurídica. O sea, que puedes quizás ser pues litigante, pero también puedes ser jueza, pero también puedes ser notaria, también puedes ser investigadora. Entonces creo que es un papel muy importante. Y por último, la parte de la investigación, que aunque pues puede ser adaptada como una profesión jurídica, creo que también debe atravesar como a las otras profesiones jurídicas, la parte de la actualización, tener una perspectiva desde los derechos humanos, creo que enriquece, sea cual sea como la profesión jurídica a la que te quieras dedicar, o sea, tener como una formación en derechos humanos, creo que es un plus pues hacia la construcción pues de la justicia para todas las personas. Entonces creo que mm, puede ser mirada desde una posibilidad de profesión, pero también desde pues la transversalización hacia la actualización del conocimiento jurídico que estamos pues aplicando desde las diferentes perspectivas. Entonces, creo que pues no dejaría atrás esa posibilidad de poderse dedicar tanto a la academia como a la investigación, que es un camino real, que existe, que es posible y pues también dignificar un poco como así ese lado de la profesión y saber que la labor que realizan las personas en la academia y en la investigación también importa y suma al mundo jurídico. Súper, muchas gracias. Y bueno, es una gran invitación, ¿no? Al final, ¿no? Como a no menospreciar esta posibilidad que nos da la carrera. Yo creo que en tu caso te ha abierto muchas puertas, estoy segura de ello. Yo creo que en el caso de otras personas que integran la red, también estamos convencidas y convencidos de que la investigación te abre muchísimas puertas, pero bueno, ¿no? Pues es algo que a veces no se nos visibiliza tanto. Entonces, pues muchas gracias por hacer el comentario y yo creo que habrá más de una persona que lo tome en cuenta y que también, pues, lo considere dentro de sus posibilidades, ¿no? La idea es que esto también circule con estudiantes y que escuchen, ¿no? De personas que pues ya están ahí donde a ellos quizá les gustaría estar y que se motiven. Entonces, pues muchas gracias, Julieta. Bueno, con esto terminaríamos el seminario. Te agradecemos nuevamente tu tiempo, tu disponibilidad con tu agenda y tus situaciones y compromisos personales que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Y nuevamente agradecer a la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo por dar estos espacios para visibilizar la importancia que tienen las mujeres en investigación y también darle voz, ¿no? Que no solo sea la importancia, sino darle voz en concreto y escuchar de grandes profesionistas lo que tienen que compartirnos para motivarnos y seguir realizando investigación jurídica y en general investigación académica. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Ya cortamos. Gracias, Arturo. Ok, no, hombre, gracias. Al contrario, vamos a Bueno, antes, sí, a dejamos de ver, grabar. déjame, paso